Esta es una de las plataformas de donde hemos obtenido los datos para complementar lo que es nuestra base de datos, ¿no? Esta es una de las páginas. Acá tenemos otra. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, hemos obtenido los datos a través de la página web, o sea, conectándolo a través de la de la web, los resultados para pasarlos acá a nuestra tabla. Acá están todos los datos que se obtuvieron desde estas fuentes, ¿no? Ahora, también lo que hemos hecho es cargar por ejemplo, los géneros dependiendo de los foreign key que tiene nuestra tabla, que en este caso sería ya los datos normalizados que nos pide el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, el género que viene a ser una llave foránea, el tipo de persona dependiendo de si es profesional o paciente, el tipo de sangre también que es una llave foránea, al igual que el diagnóstico y el ubigeo. Los géneros se cargaron directamente desde la base de datos para solo optar por su código, ¿no? Por su llave primaria. Al igual que el tipo de sangre, los diagnósticos y el ubigeo. Ahora, una vez eso lo pasamos acá a lo que son los datos normalizados, ya que vamos a requerir de nuestra tabla. Ahora, ¿qué es lo que he logrado? Bueno, en este caso he logrado que primero he creado una tabla temporal de personas donde se van a migrar los datos del Excel, ¿no? De este Excel se van a migrar a esta tabla personas con igual con los campos que hemos normalizado, ¿no? Como nombre, apellido, fecha y género en los demás campos. Ahora, con este pequeño código hemos logrado que se importen los datos desde el Excel hacia el SQL Server. Ahora, teniendo en cuenta que si es que los datos anteriores, por ejemplo, si es que estos datos de acá ya están en la base, o sea, en la tabla original de personas, ya no se migren. Ahora, para hacerlo de manera automática, lo que hemos hecho es eh, pasarlo a una pequeña tarea que le hemos puesto como migración de datos personas, que tiene este trabajo, y dentro de este de acá tiene lo que es el código de este de acá, ¿no? Que viene a ser para que se migre los datos desde el Excel hacia el SQL Server. Está programado está programado. Ahora, luego, una vez que se llena la tabla temporal de personas, pasamos a lo que es este otro código. ¿Qué es lo que hace este código? Este código toma el último código que viene a ser de personas, en este caso sería PER 371, y lo, se agrega un código más para que sea PER 372. Ahora, pero ya con los datos de acá desde la tabla temporal de personas lo pasa ya hacia la tabla original, que en este caso vendría a ser personas, pero ya con su código de PER 372. Ahora, para hacerlo también de manera automática, lo hemos agregado en una pequeña tarea que le hemos puesto de nombre pasar tabla personas, ¿no? Acá está lo que es el código, la pequeña tarea, y acá está el código que les había mencionado. Ahora, está programado, vamos a ver cómo es lo que funciona, ¿no? Por ejemplo, tengo acá registros, ¿no? Ahora, como había mencionado, se cargan automáticamente. Ahora, por ejemplo, acá hemos cargado desde José Eduardo Martínez Alcántara, que viene a ser paciente, paciente profesional, paciente profesional. Ahora lo guardamos y esperamos a que pasen los 15 segundos para que aparezca ya en nuestra tabla personas. Ya, por ejemplo, acá ya tenemos lo que es
la migración de lo que había sido la tabla personas. Por ejemplo, vamos a ver de nuevo el documento. Por ejemplo, habíamos puesto desde 172 que se nos había quedado el código, que en este caso vendría a ser a Paredes Bustamante, ¿no? Desde acá, desde Paredes Bustamante, que se vendría a ser 4 personas, que sería paciente. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado también? Que gracias a este pequeño trigger, que al momento de insertarse un registro en la tabla personas automáticamente se dispara y se pasa automáticamente a lo que es nuestra tabla pacientes, con ya su código, el tipo de sangre y su ubigeo. Por ejemplo, tenemos acá el PERT 777 y este de acá vendría a ser David Viera Siqueñas, que vendría a ser tipo de paciente, y se pasa automáticamente. Ya no tendríamos que intervenir nada ahí. Eso sería en este caso por la tabla personas. Bien, complementando lo anterior, tenemos este código en Python que nos permite exportar registros o datos de personas de un PDF hacia un archivo de Excel. Por ejemplo, tenemos este archivo de acá, que es PDF Basilio con datos de personas, y lo que vamos a hacer es exportarlo a nuestro a nuestro Excel, ¿no? Vamos a correr lo que es el Python. Preguntamos que se ha guardado en la ruta eh, datos extraídos de PDF. Tenemos esta ruta de guardado que lo encontramos acá. Entonces, acá está, por ejemplo, datos extraídos y acá tenemos lo que son los resultados, ¿no? De los datos extraídos. Por ejemplo, tenemos a Basilio Gutiérrez, a Luján, a Palacios. Esto de acá también lo normalizamos con lo que son nuestra otra tabla, que vendría a ser esta de acá, para luego pasarlo a SQL Server, que ya prácticamente es de manera automática. Otra de nuestras fuentes es que hemos creado, bueno, en este caso, para obtener los datos de estos registros de acá, que son archivos TXT de una página web, prácticamente hemos creado este pequeño código que obtiene las URLs o los enlaces de las páginas web para luego procesarlos y obtener la data o la información sobre los estudiantes, ¿no? En este caso hemos optado por apellidos y nombres de los estudiantes de los ingresantes y no ingresantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Ahora pasamos a lo que es, por ejemplo, tenemos el archivo que se va a guardar como archivo unido de todos los archivos y lo vamos a ejecutar. Vemos que se empieza a descargar lo que son los archivos. Y por último se guardó el archivo, ¿no? En este caso lo podemos encontrar acá como archivo unido. Acá está toda la información de los apellidos y nombres de los estudiantes, ¿no? Que en este caso vendría a ser para nuestra tabla de personas, para seguir poblando nuestra tabla de personas. Y ahora con esto de acá normalizamos para esta tabla y lo importamos hacia SQL Server. Ahora tenemos lo que es el procesamiento de imágenes, que este código Python nos va a permitir convertir lo que son las imágenes a código hexadecimal para luego importarlo a lo que es la base de datos, ¿no? De SQL Server. Ahora todas esas imágenes las vamos a importar a un Excel para luego importar la data hacia SQL Server. Por ejemplo, tenemos la carpeta donde vamos a sacar imágenes, que en este caso vamos a poner, por ejemplo, acá ya lo había importado, pero vamos a cambiarle el nombre para que sea como binario y lo vamos a correr. Bien, como podemos ver, el archivo se ha generado correctamente. Ahora vamos acá y lo buscamos. Acá, por ejemplo, acá tenemos lo que son el archivo binario.
Y acá tenemos lo que son las imágenes, o sea, el nombre de la imagen y su código binario, ¿no? Que vendría a ser todo esto de acá, ¿no? De múltiples imágenes para importarlo a lo que sería nuestra base de datos. Ahora, lo que yo he hecho anteriormente era que de este código ya había estructurado lo que eran mis imágenes, medicamentos. Acá están lo que eran las imágenes importadas, algunos datos que obtuve desde mi propia base de datos para poder normalizar los datos, que vendría a ser esta tabla para lo que sería mi tabla de historiales clínicos. Ahora necesitamos lo que es el paciente, la fecha, el diagnóstico, el tratamiento, los síntomas, medicamentos y los exámenes realizados, resultados, las observaciones, el seguimiento del profesional que se fue atendido y por último lo que vendría a ser la imagen, ¿no?, que hemos generado. Todo esto de acá lo vamos, por ejemplo, vamos a cargar dos registros más y nos vamos a ir a lo que es SQL Server. Al igual que para la tabla personas, también hicimos lo mismo que era para la tabla pacientes. Ahora importamos con este pequeño código desde Excel hacia SQL Server, hacia una tabla temporal también de pacientes, en este caso de historiales clínicos. Y por ejemplo tenemos acá el pequeño trabajo que lo hemos hecho para que sea de manera automática. Lo voy a activar y vamos a esperar a que todavía no nos importa, tiene que pasar. Ahí está. Por ejemplo tenemos acá los registros importados desde el archivo, que debe ser personas. Ahora con este siguiente código lo que vamos a hacer es que se va a exportar hacia la base de datos, ¿no? En este caso se quedó en historial clínico en 359 registros. Con lo que respecta al código de importar, tenemos ese pequeño trabajo que es de migrar a la tabla historiales clínicos, que tenemos aquí el código de migrar, que vendría a ser todo este código de acá, ¿no? Y lo hemos puesto acá para que funcione de manera automáticamente. Ahora vamos a ver la cantidad de registros que es con los registros actuales que se van a importar. Vamos a pasar por acá. ¿Ves? Como podemos ver, ya no son 359 registros, sino ahora son 381 registros. Ahora, cuando hace la importación desde la tabla temporal hacia la tabla original, lo que hace es una limpieza de la tabla temporal para que reciba los nuevos registros que se van a importar desde el Excel. Bien, podemos observar acá lo que debería ser mi dashboard antiguo, con los datos sin importar la nueva data, ¿no?, que hemos estado trabajando estas semanas. Ahora bien, vamos a mostrar lo que es prácticamente el nuevo dashboard con los nuevos registros que se han importado. Tenemos a 1200 diagnósticos confirmados y una puntuación de satisfacción de 9686. Podemos filtrar por los departamentos, por los departamentos, por las especialidades que hay, por los profesionales, etcétera, ¿no? Se va filtrando. Y eso sería todo. Muchas gracias.